Europa ocupa un lugar secundario en el escenario internacional. La primacía mundial todavía se ubicaba en Asia, en concreto en las regiones que actualmente corresponden con la India y China, y con un papel menor algunas zonas del mundo musulmán que hacían de correa de transmisión entre Asia y Europa mediante la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda se estableció durante el siglo II a.C. proviniendo a las élites romanas de productos como sedas, porcelanas, especias, etc. El intercambio existía en ambos sentidos, pero Asia ofrecía artículos de lujo de alto valor añadido que eran más demandados en relación con los productos que ofrecía Europa, que aportaba sobre todo metales preciosos y algunos bienes específicos y, por ende, el déficit comercial de Europa con Asia era crónico, tendiendo a perder las reducidas tenencias en plata y oro. De hecho, ya tenemos referencias en los escritos de Plinio el Viejo, lamentándose de toda la riqueza que perdían las élites romanas adquiriendo artículos de lujo. En Europa los principales beneficiados de la Ruta de la Seda era Bizancio. Al controlar el estrecho del Bósforo y sus periferias, ejercían inicialmente un monopolio en una de las principales entradas de la Ruta de la Seda a Europa, y las ciudades-estado de Venecia y Génova, que eran los principales actores vendiendo las mercancías en Europa occidental. Hasta que en el 1082 el emperador Alejo I, mediante un decreto imperial, le concede a Venecia enormes privilegios comerciales dentro de los dominios bizantinos, que consistían en la autorización a instalarse en Constantinopla y a tener su propio barrio con almacenes, casas y muelles, y en la exención de impuestos y aranceles en muchas transacciones. A cambio, se comprometía a apoyar militarmente al imperio bizantino, sobre todo con su flota naval, que era necesaria debido a la vulnerable situación en la que se encontraban frente a los normandos en el sur de Italia y los turcos selúcidas en Asia Menor. Para evitar la excesiva dependencia de Venecia, en el 1261 a Génova se le concedió un tratado similar al de Venecia. A los venecianos les interesaba que Bizancio permaneciera en una situación precaria para que así fueran más dependientes de su ayuda. Sin embargo, actuaciones como la del saqueo de Constantinopla terminaron dejando a su huésped, Bizancio, muy debilitado, lo que a largo plazo facilitó la conquista de Constantinopla por los otomanos, acabando también con el acceso privilegiado de Venecia a la Ruta de la Seda en Europa. Durante la Edad Media el mar Mediterráneo fue la zona más dinámica y próspera. En la Alta Edad Media, Bizancio era la urbanización estatal más avanzada y prometedora, que pese al revés que sufrió tras la derrota en Darmú en el 636 contra los musulmanes, en donde perdió la franja de Siria-Palestina, y al perder a finales de siglo VII todas sus posesiones en África, se terminó recuperando y manteniendo su potencialidad hasta su primera fase de declive. Después de la derrota en Manzikert en el 1071 contra los turcos selúcidas y su segunda fase de declive después del saqueo de Constantinopla en el 1204. Los bizantinos fueron los únicos durante la Edad Media hasta la llegada de los primeros estados modernos, como España, Francia o Inglaterra, que poseían un poder estatal fuerte y centralizado y que contaban con una situación comercial privilegiada debido a que monopolizaban una de las principales entradas de la Ruta de la Seda. El poder central mantenía una gran capacidad para reclutar soldados y mantener una considerable logística. Pese a presentar un estado fuerte y próspero económicamente, presentaron dos principales problemas de índole político y religioso-cultural.
La intransigencia e intolerancia religiosa que promovió que el patriarca copto de Egipto se aliara con los musulmanes, terminando perdiendo Egipto, y las regulares fricciones entre diferentes familias políticas en Constantinopla, por ejemplo. Fue durante una etapa de inestabilidad política cuando los musulmanes se consolidaron definitivamente en África y durante la derrota de Manzikert existían fricciones entre el poder central, que defendía el sistema de temas, que consistía en parcelas que eran propiedad del Estado cedidas para ser trabajadas por campesinos soldados, contra el sector de terratenientes que defendían el modelo de la pronoia, que básicamente era un modelo feudal. El sector de los terratenientes priorizó sus intereses de mayor acaparamiento de tierras frente al poder central, lo que condujo a abandonar a su suerte al ejército del emperador. Este es un buen ejemplo de las contradicciones que se dan en ocasiones entre los intereses de ciertas clases y el interés general estatal. Y a partir de su primera fase de declive, los privilegios otorgados a Venecia y después a Génova, les restó capacidad fiscal al estar exentos de impuestos y, a la vez, mayor dependencia. En contraposición tenemos al Imperio Carolingio. Pese a su potencialidad temporal durante el reinado de Carlomagno, no llegó a consolidar una autoridad central fuerte, ni a bloquear la tendencia feudalizante. Ya durante los últimos años de vida de Carlomagno, algunos de los miembros de la alta nobleza y clero no acudían a las asambleas que convocaba, sintomático del endeble poder central que había establecido. Además, en la anterior dinastía, la de los merovingios, ya existía el vasallaje ligado al beneficio, que en ocasiones era la entrega de tierras, pero fue Carlomagno el que asentó y normalizó dicha práctica, facilitando así el proceso de feudalización. Durante la Baja Edad Media, el eje de poder en Europa se empieza a desplazar desde su zona oriental hacia la occidental, en donde se consolidan 4 reinos con potencialidad para establecer la hegemonía en Europa: Francia, Inglaterra, Castilla y Portugal. Con el fin de la Guerra de los 100 Años en 1453, Inglaterra y Francia se encontraban debilitadas. La inestabilidad se prolongó aún más en Inglaterra debido a que tuvo una guerra civil desde 1455 al 1487, denominada la Guerra de las Dos Rosas. En dicho contexto, Portugal se colocó como la principal potencia atlántica,